Padre, alabado sea tu nombre en esta mañana, Señor, y recibe la gloria, que tú eres digno de ella en todo. Te damos gracias a ti por tu bondad, por tu gracia con nuestras vidas, por tu amor, por tu misericordia. Porque en verdad, Señor, que tu palabra es fiel y certera cuando dice que qué es el hombre para que él tenga memoria. Padre, en esta mañana nos encontramos en este estado, Señor. En verdad reconocemos que no somos nada para que tú te acuerdes de nosotros, Señor. Y Padre, nuestra vida en verdad ha sido una historial evidente de las maravillas que tú haces en medio de aquellos que tú llamas para contigo como hijos, Señor, y los adoptas. Porque, Padre, al ver tu obra redentora en nuestras vidas, lo que tú has hecho, lo que tú haces, lo que tú estás haciendo y estarás haciendo, podemos en verdad confesar que tú eres un Dios que nunca falla, que eres perfecto. Tú haces es con propósito. Y Padre, y nosotros somos recipientes en maneras que no entendemos aún. Padre, al estar en este lado de tu eternidad, podemos decir que no entenderemos nunca, Señor, la grandeza de tu amor y tu gracia para con nuestras vidas. Pero Padre, nuestro anhelo es verte a ti, al resplandor de tu gloria en el día que tú te plazcas que te veamos. Y Padre, nuestra esperanza es que ese día entenderemos, Padre, completamente la grandeza de tu nombre. Y Padre, y allí en verdad tendremos la bendición de estar postrados delante de ti, alabando tu nombre, no solamente de domingo a domingo, de día en día, sino que nuestras coronas estarán delante de ti, adorándote a ti como tú eres digno, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Amén. Hermanos, buenos días a todos en esta mañana. Buenos días. Vamos a decir eso otra vez. Buenos días a todos, buenos días. Qué bueno es el Señor. Damos una bienvenida a todos los que están acá presentes, los que nos están viendo en live stream. A ellos también unos saludos de un gran amor, y tenemos unas familias aquí que no hemos visto hace tiempo, hermanos. Qué bueno verles de nuevo, gracias al Señor por estar con nosotros. Ellos no son visita, ellos son familia. O sea que la familia nunca es visita, siempre están bienvenidos. Amén. Pero mi oración esta mañana es que en verdad seamos ministrados por la palabra del Señor. A mí que es la razón por la cual estamos acá en esta mañana. Y en verdad que no solamente de gran gozo, sino de un gran desafío para nuestras vidas. No sé si se acuerdan cómo comencé la semana pasada cuando dije que oí a alguien decir algo que bien al blanco, cuando dice que la responsabilidad del que predica es predicar la palabra, no de acuerdo a lo que a él le parece lo que la palabra dice, sino predicando la palabra de acuerdo a lo que la palabra es. Y los que la oyen no de acuerdo a lo que le parece que están oyendo, sino que la oyen de acuerdo a lo que la palabra es. O sea que dualmente somos responsables delante del Señor. O sea que no tenemos excusa delante de un Dios que es santo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, esta mañana con la ayuda del Señor estaremos terminando, crean o no, después de un largo tiempo que estamos allí, el capítulo 4 de Efesios. Y mi oración es que ha sido de gran ayuda para nuestras vidas. Creo que es un capítulo que nos lleva a examinarnos continuamente, a evaluar nuestras vidas delante del Señor. Y porque nos hemos dado cuenta que somos parte de un cuerpo que es inigual.
en todo el universo, que es la iglesia, donde Dios llama a que sus hijos, que Él adopta para sí, que estemos en contacto, que estemos en relaciones unos con otros, pero eso requiere varias cosas y es lo que estamos viendo hace tiempo. Por favor, acompáñenme aquí a Efesios capítulo 4 para comenzar esta mañana el versículo 31 y 32 que estaremos desarrollando hoy con la ayuda del Señor. Y no sé si se acuerdan que la semana pasada terminamos con el versículo 30, donde el apóstol Pablo nos anima a que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Y explicamos y dijimos que siendo Él la tercera persona de la Trinidad, es sensible a todo aquello que es el pecado. Y como es tan sensible, cuando hay pecado, se aparta, se aleja. Y es por ello que la ilustración de Él es una paloma blanca. La blanca es pureza y las palomas tienen una característica que son muy ariscas. No sé, usted va a una paloma y no la puede coger porque en el momento que usted se acerca se va. Y dijimos que es lo que Pablo aquí nos está animando, nos está exhortando a que vivamos vidas puras para que no contristamos el Espíritu Santo del Señor. Pero también dice que hay un tiempo en el cual esto es posible, que es hecho. Dice que fuimos sellados ahí, dice que fuimos sellados por su Espíritu, dice hasta el día de la redención. Y explicamos bien, y espero que se acuerden, de que eso, lo que está diciendo es que está hablando de un tiempo que tenemos acá. Y es el tiempo que fuimos sellados ese día. Fuimos sellados por el Espíritu Santo del Señor que nos sella como sus hijos, que nos dice, Él es mi posesión, Él es mío. Y habla también del día de la redención, cuando el día en que estemos con el Señor. Entonces dice que en el proceso, en ese tiempo entre el uno y el otro, en ese comienzo y el fin que estamos viviendo acá en la tierra, tiene que haber un proceso de santidad, un proceso de que nuestra conducta sea una conducta que sea un olor fragante, placentero a un Dios que es santo, santo, santo. O sea que, y también dijimos que esa conducta tiene que ver con ¿qué? La santidad, que es la conducta que tenemos para con Dios, y la justicia, que es la conducta que tenemos para con los otros seres humanos, la iglesia, los vecinos, la familia. Entonces lo que estamos hablando aquí, hermanos, es que esto es algo práctico. Hemos estado en este libro ya todo el año casi y hemos visto la teoría en los capítulos anteriores, pero vimos que aquí en el capítulo 4, las palabras cuando dice, os ruego que andéis, el capítulo 4, versículo 1 dice, os ruego que andéis como es digno. O sea, hermanos, que lo que hemos estado viendo en estos tiempos es que si somos hijos de Dios, si somos y decimos que somos creyentes, somos parte de una iglesia. La iglesia que Dios ha redimido para sí, pero no somos solos. Y dijimos que para la función saludable de la iglesia, cada miembro es necesario. Hablamos del servicio, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del servicio, varias semanas atrás, y vimos eso claramente. Pero entonces dijimos que somos parte, que somos uno con uno. Y que en la iglesia no hay llaneros solitarios. Llanero solitario es una historia que en verdad no existe. Porque si ustedes se dan cuenta, el llanero solitario nunca estaba solo, siempre tenía al indio, amigo de él. O sea que eso aún así no existe. Y muchas veces conocemos vidas que dicen las palabras, sí, yo soy creyente, pero es que yo no tengo que ir a la iglesia. Eso es algo que no concuerda con la palabra del Señor. Porque si somos creyentes, nuestro anhelo, nuestro deseo continuo es de estar con los hermanos. Porque el amor que nos une es único. Es un amor totalmente diferente al amor del hombre. Y la razón por la cual estamos acá hoy presentes,
Primero es porque Dios nos ama, que es lo principal. Y segundo es porque nos amamos los unos a los otros y somos, ¿qué? De gran necesidad. Esto es un regalo de Dios. Cada iglesia, cada creyente es un regalo de Dios para cada otro creyente. O sea que cuando estén en la iglesia, en verdad, hermanos, no es solamente un lugar que venimos a alabar al Señor y glorificar su nombre. Es un lugar en que Dios proclama su gloria en medio de vidas que en un tiempo estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y dice el versículo 4 del capítulo de Efesios, dice que, pero Dios, rico en misericordia, ¿qué? Nos salvó en Cristo Jesús. O sea que es la razón por la cual estamos acá. O sea que hemos estado viendo ejemplos concretos y en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a estar desarrollando los últimos dos. Y se encuentran en el capítulo 4, versículo 31. Es interesante, hermanos, que al ver estos dos últimos puntos, es como el punto culminante de lo que Pablo ha estado tratando de decir en todo el capítulo 4. Llevamos 12 sesiones, es increíble cómo pasa el tiempo. Llevamos 12 diferentes sesiones solamente viendo el capítulo 4 de Efesios. Y es increíble que los dos últimos ejemplos y el versículo 32 es como el clímax, es como la cima del monte. Es como que Pablo nos ha llevado desde el versículo 1, capítulo 4, nos ha llevado como por así ascendiendo, y de pronto aquí estamos en la cima del monte y dice, ahora, todo lo que te he dicho se culmina aquí. O sea que, como digo, esto lo comenzó él en el versículo 1, 2 y 3, cuando habla de la unidad del Espíritu en la iglesia. Y si recuerdan, cuando comenzamos este estudio de Efesios, dijimos que el ejemplo perfecto de lo que Dios quería manifestar y lo que Pablo el apóstol quería decirnos, el ejemplo es la iglesia en Éfeso. Una iglesia compuesta de dos diferentes pueblos. Dos pueblos totalmente diferentes. Étnicamente diferentes, religiosamente diferentes, costumbres diferentes, ritos diferentes, la forma como se vestían diferentes, la forma como veían la vida diferentes dioses. Y cómo Dios usa esto para hacer de dos pueblos que se odiaban totalmente, porque no era que, esto no es una situación de que, bueno, no me cae bien a esta persona. Es una situación más severa, una situación en que los dos se odiaban tanto que querían la muerte de cada uno. Y es increíble que Dios, en una forma que solamente Él puede hacer, une dos pueblos aquí en Éfesos, los hace uno y Dios derrumba todas las barreras, todo aquello que los desune y los une en Cristo para hacer de ellos que la iglesia. Donde Dios se manifiesta en una forma gloriosa. Ahora, como somos seres humanos, entonces no somos dioses. Entonces Dios, en este versículo que hemos estado viendo, hace ya 12 sesiones, nos explica cuál debe ser nuestra actitud y nuestra conducta como hermanos en el Señor. No estamos solos, hermanos. Y somos responsables cada uno de cada uno. La iglesia del Señor está llamada ¿a qué? Amar a Dios y ¿qué más? Y amarnos los unos ¿a quién? A los otros. Amén. O sea que, como dije, es increíble cómo Dios escoge. Y una de las cosas que yo agradezco a Dios y que creo que debemos ser siempre bien sabios en decir esto. La iglesia, hermanos, esto, lo que vemos acá hoy en esta mañana, lo que vemos en otras iglesias alrededor del mundo, es un milagro de Dios. Es una obra súper natural. Que Dios una de todas partes del mundo
Por ejemplo, aquí en esta iglesia hay como 10 diferentes naciones, o más, creo yo. Esto es imposible que el hombre haga. Y Dios lo hace, ¿para qué? Para glorificar su nombre. Tenemos un mismo hablar, un mismo sentir. Dios nos pone eso en nuestros corazones. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Pero ahora, como digo, entonces tiene que haber que una obra que Dios transforma en nuestras vidas. Y es ahí donde entramos de una forma personal. ¿Para qué? Para poder ayudarnos corporalmente. No podemos nunca creer que podemos ayudar a otra persona si Dios no está haciendo la obra en una forma personal. ¿Amén? O sea que, como dije, primer punto en esta mañana es, vamos a ver los dos últimos ejemplos concretos, ¿ok? ¿Se acuerdan que eran 6? No tenemos que regresar a los otros 4. Pero en el versículo 31 vemos los dos juntos, los dos últimos. Interesantemente, acá vemos en el versículo 31 una serie de actitudes o acciones que tienen que ser, ¿qué? Quitadas. Hermanos, esto no es una opción para la iglesia. Muchas veces vemos las escrituras como si Dios nos hablara como si, bueno, si tú quisieses hacer eso o si no te sientes bien para hacer esto. No, esto es algo que Dios nos llama a que hagamos siempre. Y dice que aquí no hay opción. Si somos creyentes, si somos hijos de Dios, estas palabras que en verdad fueron escritas para el pueblo de la iglesia de Éfeso, trasciende todos los tiempos y es para hoy mismo, para nosotros. La iglesia debe crecer saludablemente en base a lo que la palabra de Dios nos exhorta y anima a que dejemos de hacer y a que hagamos. ¿Amén? ¿Hasta ahora todo bien ahí o no? Todo bien. Amén. Ahora, entonces dice aquí en el versículo 31 una palabra clave. La primera palabra es clarísima ahí. Porque dice, quítese. ¿Qué es quitarse? Todo. Dice, quítese ¿de quién? De vosotros. O sea que la llamada de atención es a la iglesia. Dice, quítese, dice, ¿toda qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda qué? Malicia. Hermanos, como dije, esto principio, el principio de esto, esto comenzó en el versículo 1, 2 y 3 y nos lleva acá otra vez. Es importantísimo que nosotros entendamos estas cosas, porque muchas veces creemos que es parte de nuestro DNA. Esto es lo que la palabra de Dios dice es pecado. Esto es lo que contrista el Espíritu Santo del Señor. Y la palabra es clara, hermanos. Y la palabra dice aquí que quítese. Es una acción. ¿Ok? Es algo que debemos hacer continuamente. No depende de mi esposa, no depende de mi esposo, no depende del pastor, no depende de los diáconos, depende de cada persona individualmente. Porque aquí no le habla a los líderes, aquí le está hablando a la iglesia en su ¿qué? Totalidad. Y dice, quítese ¿de qué? De toda. Toda, hermanos. Toda es todo. 100%. Y lo primero interesante dice que lo primero es que amargura. Y en esta mañana vamos a ver estas cosas y vamos a ver si podemos entender qué es eso. Porque debemos entender como hijos del Señor. Porque si la palabra dice que debe ser quitada, debe ser quitada. Ahí no hay una opción, no es que yo quiera hacerlo hoy y mañana no. Dice entonces, amargura. ¿Qué es amargura? Es un espíritu amargo, un hablar amargo. ¿Has conocido personas así? Yo creo que todos hemos conocido personas así. Y que decimos que somos creyentes. Y si la palabra nos exhorta a que esto debe ser quitado es porque esto está pasando en la iglesia. Hermanos, esto es gran diferencia de la tristeza. Tenemos que hacer una diferencia entre las dos. La amargura es diferente a la tristeza. La tristeza son los momentos en que Dios nos pone
para que nos aferremos a Él. Amén. Esos son los momentos que Dios está haciendo su obra en nuestras vidas. Para que nos aferremos, para que nos agarremos a Él, para que dependamos de Él. ¿Ok? Para que entendamos que Dios quiere hacer una obra en nuestras vidas. Aun cuando se nos muere una persona que queremos, en esa tristeza, Dios está obrando. Recuerdo el salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ¿quién? De Jehová. O sea que los momentos tristes son saludables para nuestras vidas. Eso no es amargura. En los momentos tristes podemos acudir a Dios. Es la fuente de ¿qué? De nuestro consuelo. Pero, ¿por qué? Porque Él es un Dios de misericordia. Y en los tiempos más oscuros y más tristes de nuestras vidas, nos trae alivio y consuelo. ¿Sabe que por eso el hombre es tan limitado? Cuando alguien se muere, no sabemos qué decirle a esa persona. No sabemos qué decirle. No es fácil. A veces es mejor quedar callado y decir, oramos por ti, porque es que no sabemos. En medio de esa tristeza tan grande, el único que puede consolar el corazón de esa tristeza es el Señor. Esos momentos, como dije, esos momentos son saludables. Pero la amargura es diferente. La amargura son esas vidas que siempre están quejando. Siempre. Un día como este, el día está lindo hoy, ¿o no? Está perfecto. Pero en medio de este día tan lindo hay vidas que se quejan del día. Es amargura, hermanos. Nunca están contentas. Y la palabra nos dice que eso tiene que ser quitado en nuestras vidas. Totalmente. Aunque se sientan bien, no les duela nada, se duelen por alguna cosa. Eso pasa, hermanos. Hemos conocido vidas así, que son creyentes. Y la palabra nos dice que eso no debe ser así. Y tristemente, estas vidas nunca tienen una palabra de aliento para nadie más. Eso es evidencia en sus vidas. Porque su vida se gira en su vida. Entonces nunca tienen una palabra de aliento. Sus problemas son mayores. ¿Ha conocido una persona que usted le dice, no tengo un problema? Y usted no ha terminado su problema y el problema de ellos es mayor que el suyo. No ha terminado usted el problema todavía. No le ha dicho nada, ni siquiera la mitad de su problema y ya después le dice, no, es que el mío es más grande que el tuyo. Porque son vidas que están constantemente pensando en ellas mismas. Y tristemente, estas vidas desean que todas las personas a su alrededor se sientan igual. Se sientan igual. Y la palabra nos indica, hermanos, que Dios es un Dios de gozo. Aún en medio de los problemas debe haber gozo del Señor en nuestras vidas. Uno de los ejemplos más increíbles de esto es Jesús mismo. En Hebreos dice que por cuanto el gozo puesto delante de él sufrió ¿qué? La cruz. El gozo. Dios es bueno, amén. 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 Hermanos, no seamos vidas de esta manera. Pero yo dije, ¿me entiendes? Esto es una ¿qué? Evaluación de nuestras vidas. Si estamos así, hermanos, que no seamos más así. Entonces, porque estas vidas les es imposible experimentar el gozo del Señor. Porque como digo, cuando estamos amargados, no experimentamos el gozo. Si estamos tristes, sí experimentamos el gozo del Señor. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con eso, amén. Segundo, también dice, enojo, ira.
Obviamente son similares. La primera puede ser un enojo pasivo y la segunda la ira, que nos puede llevar a ser ¿qué? Hostiles. Hermanos, la Biblia misma dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es ¿qué? Control ¿qué? Propio. ¿Qué pasa? La falta de paciencia, la falta de mansedumbre, la falta de humildad, la falta de amor y compasión nos llevan a actuar en maneras que esas dos cosas, el enojo y la ira, son evidencias de un corazón que no está de acuerdo con lo que Dios está diciendo. La pregunta es, ¿cuántas relaciones son quebrantadas porque el enojo y la ira predominan en nuestras vidas? Y la palabra aquí, como digo, ahí en el versículo 2, lo dice claramente, en el capítulo 4 dice, con toda que humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros, ¿en donde? En amor. El enojo y la ira con otras personas es que no estamos haciendo esto. No nos estamos soportando. Hermanos, y esto debe ser evidente en los trabajos, en nuestra familia, con nuestras esposas, aunque fallamos, nuestros esposos. Tenemos que tener cuidado con eso. Nuestros hijos. Porque como dije al principio, esto no tenemos opción. Amén. No tenemos opción. También gritería. Wow. Yo me alegro en el Señor de que aquí nadie sufre de eso. Creo que esto no es así. Como latinos, tenemos la tendencia de creer que eso está en nuestro DNA. Que ser latino nos da el derecho a esto. No es que yo soy latino, mi sangre es caliente. No para el Señor. No para el Señor. Regresamos a lo mismo, hermanos. No contristáis el Espíritu del Señor. Cuando estamos haciendo estas cosas, no podemos ejercitar correctamente un control propio en estas cosas. Y cuando nos excitamos, empezamos a hablar más fuerte, hasta llegar al punto de gritarnos. Hermanos, y tristemente la raíz de esto casi todas las veces es que el producto del enojo y la ira. Mucho cuidado con eso. No sabemos controlar nuestros sentimientos. Y la palabra dice, quítese de vosotros todo ¿qué? Toda ira, toda gritería, hermanos. ¿Y cuántas veces nos gritamos los unos a los otros? Y fallamos en esto. Somos culpables. Que Dios nos guarde y nos ayude. Amén. También dice que la gritería y la ¿qué? Maledicencia. No sé si alguien sabe qué significa eso. Yo lo tengo que buscar porque yo no sabía lo que significaba. Maledicencia tiene un significado bien fuerte. Dice, murmurar. Hablar mal de otro detrás de sus espaldas. Hasta llegar al punto de destruirse ¿qué? Reputación. Wow. Yo me digo, pero ¿somos creyentes? ¿Y hacemos esto? ¿Cómo es eso? Hablar mal de otros detrás de sus espaldas. Qué triste. Que a Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Hermanos,
También esto se conecta con el chisme. El chisme es horrible en la boca del creyente. Y somos dados a esto tanto. Para esto no hay excusa. Somos templo del Espíritu Santo del Señor, donde cada palabra que sale de nuestra boca debe ser dulce y flor fragante a Dios, que es santo, santo y santo. Con la boca decimos que amamos a Dios y con la boca acribillamos a los que redime. Muchas veces lo que más duele no es un balazo en la espalda, es la palabra del hermano que amamos, que habla contra nosotros. Hermanos, al igual, mucho cuidado. También dice la malicia. La malicia. La malicia también tiene un significado que yo tengo que buscar para saber qué era. La malicia es la intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. Wow. El maestro de esto es Satanás. ¿Qué es lo que él hace siempre? Miente, engaña, ¿para qué? Para su beneficio. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cuando estamos haciendo algo para nuestro propio beneficio, a espaldas de otros. Dios nos guarde de esto. Y lo decimos porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios nos está diciendo. No es algo que estamos inventando, es claro. Mucho cuidado con eso. Cuando estamos, como digo, haciendo algo que para nuestro beneficio propio. Somos la iglesia del Señor. Somos llamados a qué? Estar juntos, a ser unidos. O sea que, al igual, hermanos, mucho cuidado con esto. Ahora, esto es lo que dice que debe ser quitado. Pero ¿se acuerdan que la vez pasada dijimos que habían unas cosas que se aplicaban que había una amonestación, pero luego había ¿qué? Una ayuda. Qué bueno que Dios no nos deja así. Porque yo sé que en estos momentos estamos como si nos hubiera con un bate, yo sé que y nos hubieran acribillado con un bate. Nos dan unos batazos hoy tremendos, la palabra del Señor. Porque merecemos eso. Pero es para nuestra ayuda, hermanos. Pero qué bueno que Dios no nos deja así. Nos da un avenue, nos da una manera de que podamos entender que las cosas pueden cambiar y que es posible. El versículo 32 es clave, porque es muy parecido a los primeros 3 versículos del capítulo 4, del que estamos viendo. Y es interesante que usa 2 palabras el apóstol Pablo. Dice, antes sed. Son claves, hermanos, estas palabras. La primera palabra tiene que ver con un tiempo preciso en nuestras vidas. Un tiempo preciso. Y lo segundo, nuestra posición. Y en esos dos debemos imitar la clase de cualidades que caracterizan a Dios y Cristo por medio de su Espíritu Santo. ¿Sabes que muchas veces no podemos hacer porque no somos? ¿Me explico? Aquí dice, antes sed. Para poder actuar, tenemos que estar en una posición correcta con Dios mismo. Tenemos que ser lo que Dios quiere que seamos.
Porque es interesante que aquí no dice antes haced. Porque la palabra pudiera haber dicho eso. Antes haced. No es más que una acción. Es nuestra posición en Cristo delante de Dios. Porque podemos tratar de hacer 1000 cosas, pero si esa obra transformadora no es evidente, lo que hagamos no va a dar fruto. Por eso es que dice, antes sed. ¿Cuál es nuestra posición con el Señor? ¿Estamos bien plantados en Cristo? Entonces dice, lo que tenemos que ser. Para que la malicia, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, todo eso se ha quitado. Entonces dice, tenemos que hacer esto. Y es increíble que lo que sigue es textualmente la imagen de quien Cristo es en nuestras vidas. Y todo aquí, lo que sigue, manifiesta quién Cristo es. Hermanos, es imposible que nosotros actuemos si nuestro ejemplo no es Cristo Jesús. Amén. Es imposible. Él es el perfecto. Él es el ejemplo que debemos seguir. Entonces dice, primero dice, venidnos ¿con quién? Unos ¿con quién? Con otros. La palabra venidnos procede de la palabra Crestos, que indica la similaridad con la palabra Cristo. Y los cristianos desde un principio vieron la evidencia de esto en quién, en él mismo. Él es el ejemplo más completo y perfecto. Y durante su ministerio acá en la tierra demostró eso una y otra vez. ¿No fue así? Vean los evangelios. Esto fue evidente en su vida, una y otra vez. Y la palabra nos llama a que nosotros seamos al igual como Él. Que seamos pacientes los unos con los otros. Hermano, la falta de paciencia y consideración unos a otros nos lleva a esto, a ser ásperos, no amables, en nuestras familias, trabajos, en la calle, manejando. ¿Usted quiere ver un cristiano bien cristiano? Véalo manejando. Dios nos ayude, hermano, a todos en este sentido. Y Dios nos lleva a momentos así para probarnos y moldearnos más a la imagen de su dulce Hijo Cristo Jesús. La palabra es que sabemos que benignos y qué, unos con otros. Ahora, la pregunta es, ¿podrá haber una ofensa tan grande que podamos hacerle a un hermano que no pueda ser perdonada? Porque la falta más grande que el hombre hizo fue querer ser como Dios en el principio. Eso fue lo que el hombre quería hacer desde un principio. El pecado del hombre fue que dijo, cuando fue engañado, dijo, no, es que si tú comes de ahí, vas a ser como Dios. Ese fue el pecado del hombre. Un hombre insignificante, el hombre que fue hecho de la tierra, quiso ser como Dios. Y esa falta la perdonó Dios en Cristo Jesús. Y la palabra nos dice que tenemos que ser benignos y ¿qué? Unos con otros. También dice, ¿qué? Misericordiosos. Hermano, esa virtud es de gran estima a los ojos de Dios y bien cercana a su corazón. Y regresamos al ejemplo Cristo Jesús. Hermanos, todo lo que tiene que ver con esta palabra se centraliza en la persona de quién, de nuestro amoroso y dulce Salvador. Muchas veces nos cuesta entender cuán grande es su misericordia porque no hemos entendido bien qué fuimos antes. ¿Sabía eso? Muchas veces no podemos ser misericordiosos con otros hermanos porque no hemos entendido la gravedad de quien éramos antes sin Cristo. Si nosotros pudiésemos entender cuán grave era nuestro estado antes en el Señor, entonces entenderíamos cuán grande es su misericordia.
Pero nos olvida rápidamente. Se nos olvida. Interesantemente, Romanos nos habla de eso. Lo vamos a leer nomás para que entendamos bien el por qué debemos ser misericordiosos los unos con los otros. Porque Dios tuvo misericordia con nuestras vidas, hermanos. Romanos nos dice exactamente. Ahora, puede que usted tuviera una percepción diferente de quién éramos en el Señor. Y que de esos que éramos en el Señor, Dios tuvo misericordia. Porque la palabra dice, aquí en Romanos 3, 10, 18, y no lo vamos a explicar porque solamente lo voy a leer para que entendamos claramente qué es el hombre sin Cristo y cómo Dios tuvo misericordia con nuestras vidas. Romanos dice aquí, como está escrito. Oigamos bien, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se ¿qué? Desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Wow. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y dice, no hay temor de Dios delante ¿qué? De sus ojos. Increíble que esto sea así. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dios nos llama a ser misericordiosos con nosotros. Dios nos salvó de ahí. También dice, perdonaos unos a otros. Esto no es opcional, hermanos. Y literalmente lo que dice es que tenemos que actuar en gracia para con otros continuamente. Así como Dios actúa en gracia para con nuestras vidas. Aquellos que hemos recibido tanto perdón de Dios, entonces debemos aprender de Él cómo perdonar. Hermanos, que podamos entender lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Hay esperanza en Cristo, amén. Pero creo que es necesario que evaluemos nuestras vidas en base a lo que la palabra nos está diciendo. Una cosa es cierta. Es imposible cambiar el corazón del hombre sin la intervención divina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que el hombre es sin Cristo. Esto de vocabulario de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, eso es un vocabulario normal en aquellos que no conocen al Señor, hermanos. Pero para aquellos que hemos sido comprados por la sangre del Cordero, tienen que haber cambios. No hay opción. Y no sé dónde nos encontramos en esto. No tenemos opción. Hemos visto durante 12 semanas, 12 sesiones diferentes, este capítulo 4. Empieza con una exhortación y termina con otra exhortación. Pero es igual. La unidad de la iglesia. Somos hijos de Dios. En la iglesia tiene que haber unidad. Hermano, el versículo 32 nos alienta y levanta nuestra confianza para que vamos a entender de que pueden haber cambios que son posibles.
que en este peregrinaje que llamamos la vida cristiana es imposible cambiar por sí solos. Tu esposa no te puede cambiar. Tu esposo no te puede cambiar, ni tus hijos, ni tus amigos, ni el pastor, ni los diáconos. El único que puede traer cambios en tu vida es Cristo Jesús. Nadie más. Pero llamado a la iglesia, en todo este capítulo, es que la iglesia sea unida en el Señor. En eso glorificamos al Señor. Quisiera terminar con este pasaje, donde empezamos hace 12 sesiones atrás. Quisiera que nos pusiéramos de pie, por favor, en esta mañana. Está terminando. Para que hagamos el llamado que Dios hace a su iglesia. Para que recordemos que lo que estamos hablando es algo serio, hermanos. Y que Dios demanda que en su iglesia hayan cambios reales. Porque el problema es que un día estaremos con el Señor. ¿Sabíamos eso? Amén. ¿Quién quiere estar con el Señor? Todos, right? Ese día todos daremos cuenta también. Tengan mucho cuidado. Todos debemos, bueno, queremos estar con el Señor, pero ese día daremos cuenta de lo que estamos haciendo acá. Y Dios no olvida. No olvida. Porque tendremos un acusador. La palabra dice que tendremos a alguien que nos va a estar acusando. Hiciste esto y esto y esto. Pero por su gracia tendremos un abogado defensor. Que va a decir, Padre, recuerda que todo lo que ellos han hecho está sobre mí. Efesios 1:4 dice, yo pues, preso en el Señor, porque estaba en prisión en ese momento. Muchas veces creen que la gente dice no, que estaba preso por él. No, estaba en prisiones en ese momento. Por predicar la palabra del Señor estaba en prisiones. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y dice, con toda ¿qué? Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En dónde? En amor. En amor. Solícitos en guardar la unidad. Hermanos, esto lleva trabajo, lleva esfuerzo. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí la iglesia. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma ¿qué? Esperanza de vuestra vocación. Padre, alabado sea tu nombre en esta mañana, Señor, y te damos gracias a ti, Señor, por hablarnos, Padre, por tomarte tu tiempo para hablarnos a nuestras vidas que desesperadamente necesitamos de ti, Señor. Padre, enséñanos hoy, Padre, a evaluar nuestras vidas delante de ti y, Padre, donde estamos fallando, que nos ayudes. Donde posiblemente estemos bien, que nos ayudes a estar mucho más bien. Pero, Padre, suplicamos por tu gracia y misericordia con nuestras vidas, por tu paciencia. Somos hijos rebeldes. Tantas cosas que hacemos, Padre, que no te agradan a ti. Pero te pedimos que tú, Señor, nos guardes, nos levantes, nos ayudes, nos enseñes.
para que tu nombre sea glorificado, Señor, en medio nuestro. Para la alabanza y la gloria de ti, Señor.